Es muy probable que hayas caminado por las calles de Madero y te hayas encontrado con esta gran iglesia, el Templo de la Profesa. Pues resulta que este recinto es sumamente rico en obras artísticas, en simbología y también en historia, ya que aquí se llevaron a cabo una serie de juntas secretas para la proclamación de la independencia. Y es que en 1820 el rey de España, Fernando VII, aceptó la Constitución de Cádiz, la cual limitaba su poder, consagraba la libertad de imprenta y los derechos del individuo. Los mismos peninsulares que habían combatido a los insurgentes se reunieron entonces en esta gran iglesia para lograr la independencia de México y así evitar que la nueva Constitución se implantara en la Nueva España. El grupo de la Profesa nombró a Agustín de Iturbide comandante del Ejército del Sur con la consigna de acabar con Vicente Guerrero, el único líder insurgente que continuaba la lucha en el sur del país después de la muerte de Morelos. Pero en vez de combatirlo, Iturbide lanzó el Plan de Iguala, que declaró a México país independiente, católico, hogar de peninsulares, criollos, indios y negros por igual. De la unión de las fuerzas de Guerrero e Iturbide surgió el ejército trigarante, que rápidamente se apoderó de la Nueva España. El nuevo virrey Don Juan de O'Donoghue solo llegó para firmar los tratados de Córdoba por los cuales España reconocía la independencia. Y así, el 27 de septiembre de 1821, Iturbide entró en la Ciudad de México y consumó así la independencia del país. Pero al año siguiente se proclamó emperador de México con el nombre de Agustín I, lo que provocó el enojo de los antiguos insurgentes, quienes se rebelaron contra él. El primer imperio terminó un año después con el exilio de Iturbide. Y dando un gran brinco en el tiempo, en esta gran iglesia también se casó por segunda ocasión el general Porfirio Díaz a sus 51 años. Y se casó con su maestra de idiomas, la jovencita Carmen Romero Rubio, de tan solo 17 años. Como podemos apreciar, este templo de la Profesa tiene referencias históricas muy fuertes. Y se llama así por haber sido la iglesia donde residían los profesos jesuitas del Cuarto Voto, obediencia al Papa. Los jesuitas fueron fundados en 1540 por San Ignacio de Loyola y llegaron a la Nueva España en 1572. Y 25 años después de su llegada comienzan a construir el Templo de la Profesa. Y en 1774 hay trabajos de adaptación dedicados a San Felipe. Desde ahí esta iglesia se llama la Iglesia de San Felipe Neri. El estilo artístico inicial de este templo era barroco, pero a partir de 1804 hubo cambios en el estilo y cambió al neoclásico, todo a cargo del arquitecto Manuel Tolsá. Sí, aquel que esculpió a Carlos IV sobre su caballo y cuya escultura se encuentra enfrente del Museo Nacional del Arte en la Plaza Manuel Tolsá. Una vez que apreciamos la riqueza histórica del Templo de la Profesa, ahora vamos a deleitarnos con su riqueza artística y simbólica. Era el año de 1978 cuando se inauguró el Museo y la Pinacoteca del Templo, es decir, donde se conservaban y exponían las colecciones pictóricas. Lamentablemente, después del sismo en México del 2017, muchas obras se dañaron, razón por la cual se cerró la Pinacoteca. Afortunadamente, en estos momentos se lleva a cabo la exposición Joyas de la Pinacoteca de la Profesa en el Palacio de Iturbide, en donde se exhibe el patrimonio artístico y cultural de la Profesa. El siglo XVII de la etapa barroca se considera que es el siglo olvidado. Pero es en ese tiempo cuando de las mentes de los arquitectos y las manos de los artistas surgió un nuevo estilo, el barroco novo hispano. La profunda religiosidad de la época se expresaba en los templos, capillas y conventos dispersos por todo México, en la riqueza decorativa de sus fachadas y en la suntuosidad de sus retablos y altares. En esta exposición se exhiben obras de Cristóbal de Villalpando, quien coincide temporalmente con Sor Juana Inés de la Cruz. Y mientras que en Europa se vivía una crisis en el arte sacro, debido a la reforma de Lutero y a los calvinistas que satanizaban completamente el uso de la imagen en temas de religión, aquí en la Nueva España el arte virreinal prosperó de manera inimaginable y se caracterizó por el realismo, la riqueza e intensidad de los colores, además de un alto contraste entre la luz y las sombras. Algunas obras parecen inspiradas en el trabajo de Caravaggio y Rubens, pero por otro lado late un modelo nuevo alejado del espíritu europeo, que indica otras modalidades de nuestra pintura criolla. De hecho, barroco es un término denostativo, que significa absurdo y grotesco.
ya que algunas personas insistían en que las formas de los edificios clásicos nunca se debían aplicar o combinar más que como lo habían hecho los griegos y romanos. Desdeñar las reglas estrictas de la arquitectura antigua les parecía una lamentable falta de gusto, por eso escogieron la palabra barroco. Sin embargo, lo más importante en el arte sacro son los símbolos, definitivamente. Y estas obras están llenas de simbolismo esotérico. En algunas de ellas se representa a la muerte, nos invitan a la muerte psicológica, al examen de conciencia para reivindicar nuestro camino y renacer después de morir. En otras se representa al buen pastor, el Cristo como cordero, que es una representación de Dionisio, el dios griego que guarda el arquetipo de Osiris, el egipcio. En esta última imagen tenemos un símbolo poderosísimo, ya que hay una unión del vértice de un triángulo superior con el vértice de un triángulo inferior, justamente donde se encuentra la paloma del Espíritu Santo, lo cual representa la fuerza tremenda del tercer logos.